La verdad, no sé cómo empezar un video sobre El Mago de Oz porque es una película de la que ya ha hablado absolutamente todo el mundo, pero no quita que yo quiera hablar de ella en este canal. Dale, ya puedes activar eso. ¡No, espera! El Mago de Oz de 1939, película conocidísima por lo que representó para la industria del cine en Hollywood, por el rodaje tan infernal que tuvo y por su impacto en la cultura pop. Es por eso que hoy vamos a ver El Mago de Oz para ver qué tal está. Comencemos. La protagonista de esta descabellada historia es Dorothy, una niña de Kansas que viene huyendo porque su perrito Toto mordió a la vecina. Vemos que vive en la granja de sus tíos, donde trabaja un trío de personajes muy peculiar. Por mucho que sus diálogos los delaten, vamos a fingir que no son los mismos que harán del espantapájaros, el hombre de hojalata y el león. Se diría que no tiene cerebro. La próxima vez que te diga algo, enfréntate a ella sin temor. Eso es lo que yo haría. Pero algún día van a erigirme una estatua en este pueblo. No empieces a posar desde ahora. La tía de Dorothy parece no preocuparse porque el perro esté amenazado de muerte de forma literal por parte de la vecina, y para calmar a Dorothy le dice que encuentre un sitio donde no se meta en dificultades. Esto la pone a pensar y nos lleva a la primera canción de la película, y probablemente una de las más recordadas. Básicamente, Dorothy nos canta que quiere irse a un lugar donde todo sea muy colorido y los sueños se vuelvan realidad. Qué curioso, porque de eso va la película. En eso llega la vecina, molesta con Dorothy y su perro. Esta señora consiguió una orden judicial para llevarse al perrito, y dice que lo va a mandar a eliminar con el comisario. Kansas es un sitio muy raro. Claro, Dorothy hace lo que todos los dueños de perros haríamos: insultar a la señora mientras se lleva a su perro y salir llorando. He querido decirte lo que pienso de ti, y ahora prefiero no expresarlo porque soy cristiana. Ay, pero yo sí la quería escuchar, señora. Lo bueno es que Toto se le escapa a la vecina y vuelve con Dorothy, y ella, para evitar que lo vuelvan a buscar, huye de su casa con maleta y perro en mano. Casualmente, caminando por ahí, se encuentra con el puesto del Profesor Maravilla, un adivino que no es más que un estafador muy hábil. Entre engaños, él acaba convenciendo a Dorothy de que su tía está enferma a causa de que ella huyó de casa, y esa noticia, entre comillas, le cae tan mal que decide volver a la granja. Pero mira qué cosas, y es que en ese momento aparece un tornado, y mientras Dorothy intentaba volver, toda su familia se mete al sótano y la deja fuera. ¡Vamos todos al sótano! Con amigos así, ¿para qué tener enemigos? Dorothy entra a su casa confundida y mientras intenta buscar a su tía se da un golpe en la cabeza, quedando desmayada en su cama. Cuando despierta ve que la casa está volando en mitad del tornado y ve cómo la vecina se convierte en una bruja. Sí, cuando la casa cae, ella sale junto a Toto para ver qué ha pasado, solo para darse cuenta de que ahora el mundo está a color. Creo que no nos encontramos en Kansas. Bueno, lo sospechaba. En eso, en mitad de ese mundo bastante raro, se le aparece una burbuja, y de la burbuja sale una bruja buena, Glinda. Y es que resulta que la casa casualmente aplastó a la bruja mala del este, y ahora todos creen que Dorothy lo hizo a propósito. Aquí empieza una parte que yo digo que es bastante demente, ya que del pueblo empiezan a salir los Munchkins, unos duendecitos básicamente. Nombran a Dorothy como su heroína nacional y empiezan a armar un número musical mientras la van premiando y paseando por el pueblo. Pero no todo es felicidad, porque al lugar llega la bruja mala del oeste. Esta señora de verde, que por cierto tiene la misma cara de la vecina mala gente de hace rato, pero vamos a fingir que no lo notamos, quien está molesta porque la niña mató a su hermana. ¿Quién mató a mi hermana? ¡Fuiste tú! Fue un accidente, yo no pretendía que alguien muriera. Ella viene a buscar lo último que quedó de su hermana, sus zapatos rojos, pero de repente esos zapatos se teletransportan a los pies de Dorothy. Parece ser que este par contiene la magia que sobró de la bruja muerta, y ahora Dorothy, por obtenerlos, se convierte en la enemiga número 1 de la bruja del oeste. Todo un enredo, lo sé. La prota tiene muchas ganas de regresarse a su casa, obviamente, y Glinda le dice que el gran mago de Oz puede concederle ese deseo. ¿Cómo se llega hasta ese mago?, se estarán preguntando. Pues no sé ni por qué les pregunto, porque esto es de cultura general, siguiendo el camino amarillo hasta llegar a Ciudad de Esmeralda. Básicamente está mandando a una niña indefensa con su perrito a hacer un viaje de días con el peligro de que una bruja verde la secuestre. Todo un amor, Glinda. Es así como Dorothy empieza su viaje hacia la ciudad de Esmeralda junto a Toto, pero ya veremos que se le irá uniendo gente. Primero se encuentra con un espantapájaros que habla. Yo sé que no da mucha confianza, que se ve medio terrorífico, pero ténganle confianza, es un tipazo. Él le dice que le gustaría tener un cerebro para ser muy inteligente, y canta.
Luego ambos pelean contra unos árboles que hablan y se encuentran un hombre de hojalata, una especie de robot oxidado que desea tener un corazón. Por cierto, aquí se les aparece a la bruja, los amenaza y se va, pero la amenaza fue tan mala que convenció al hombre de hojalata de unirse a la aventura, y finalmente encuentran a un león, quien los amenaza con atacarlos hasta que Dorothy le da un coñazo y se pone a llorar. Ahí se dan cuenta de que a él le falta valor y decide acompañarlos para que el mago le dé ese valor que le falta. Una vez armado el equipo, el grupo de amigos continúa hacia Ciudad Esmeralda. En el camino se encuentran con un campo de amapolas, pero lo que no saben es que es una trampa. Ella les lanza un hechizo a las flores para que duerman al grupo de protagonistas. Dorothy y el león caen dormidos ante el hechizo, los otros dos no porque pues probablemente no tienen órganos para respirar. Y se estarán preguntando cómo van a salir de esta. Pues en ese momento aparece en la pantalla Glinda y quita el hechizo. Han sido bendecidos por el poder del guión. Gracias, señora. Nos da la cola hasta la Ciudad Esmeralda. Adiós, queridos. Ya vaya, señora, pero por favor. Esta señora interviene cuando le da la gana. Superada esa dificultad, continúan su viaje y llegan a la Ciudad Esmeralda, donde los reciben con otro número musical. Esta vez hay un caballo que cambia de color, pero en todas las tomas se ve cómo intenta chuparse la pintura que le pusieron al pobre. Pero no todo es felicidad de nuevo, porque primero la bruja mala escribe en el cielo "Ríndete, Dorothy", para asustar a la gente, y luego el guardia del castillo les prohíbe ver al mago. Muy importante. Y yo me hice la permanente solo para esta ocasión. Te amo. Aquí, mientras esperan, el león canta sobre lo que haría si fuese rey. Yo solamente diré que tiene una técnica vocal muy rara y esta canción no me termina de convencer. Y finalmente, el guardia de la puerta, al verlos tan desesperados, los deja pasar a ver al mago. Desde ya les digo, el mago de Oz es muy raro. Es una cabeza flotante que parece un alien bastante feo. En resumen, se dedica a insultar a los personajes por un rato y luego les dice: no se preocupen, muchachos, yo les voy a cumplir los deseos que me vienen a pedir, pero a cambio quiero que me traigan la escoba de la bruja mala. Pero señor, para eso tenemos que matarla, responden ellos. Pues ni modo, responde el mago. Entonces el siguiente objetivo de este viaje es cargarse a la bruja. Esto ya parece partida de rol. Pero ella ya está enterada de todo y manda a su ejército de monos voladores a atacarlos. Estos se llevan volando a Dorothy y a Toto, dejando al resto del equipo sin saber qué hacer. La protagonista y su perro acaban presos en el castillo de la bruja y esta amenaza con acabar con la vida de Dorothy si ella no le da los zapatos. Hasta le pone un reloj de arena como amenaza. Por algún motivo, Toto logra escapar. Ya nos han demostrado que es bueno huyendo y que la gente nunca se da cuenta, y llega con el grupo de amigos para guiarlos hacia el castillo. Ellos logran entrar disfrazados para salvar a Dorothy, pero en ese momento la bruja se da cuenta y logra acorralarlos para acabar con ellos. Ella intenta quemar al espantapájaros, pero Dorothy agarra un pote de agua y moja a la bruja por accidente. Se van a quedar tiesos porque resulta que, casualmente, la debilidad de la bruja era el agua. Y esto hace que se derrita así como así. Qué anticlimático. Dorothy es un amor de persona y empieza a disculparse por haber matado a la bruja, pero sus secuaces, esto es surrealista, le agradecen por haberla matado y se ponen a celebrar. ¡Que viva Dorothy! ¡La bruja mala ha muerto! Así hartos estarían. Entonces el grupito se regresa a Ciudad Esmeralda para entregarle la escoba al mago. Pero cuando vuelven, Toto descubre que el mago nunca fue un mago real, y en realidad era el Profesor Maravilla, el estafador del inicio. Aparentemente llegó hace tiempo a la ciudad de Oz en un globo, y al llegar a la ciudad por motivos, lo nombraron el Mago de Oz. Él empieza a darle un sermón al grupito y básicamente les dice que siempre han tenido todo lo que han querido, pero de forma muy rebuscada. Espantapájaros, no se necesita tener un cerebro para ser muy inteligente, hay gente con cerebro que es más bruta que tú. Y le da un diploma. León, tú no eres cobarde, solamente demasiado prudente. Le da una medalla. Hombre de hojalata, tú ya eres demasiado amable y además la gente te ama mucho. Toma este reloj que además late. Y Dorothy se queda así como, ajá, ¿y yo cómo me regreso para mi casa? Esto no me aplica para mí. Pues resulta que el mago tiene su globo con el que llegó a la ciudad y se ofrece a llevarla a casa con él. Lastimosamente, y por conveniencias de la trama, Toto se baja del globo haciendo que Dorothy lo pierda. Al mago le importa un carajo y se va volando. Todo parece perdido, pero en este momento aparece Glinda, que estuvo ausente durante un buen rato, y muy resumidamente aparece para decirle a Dorothy que ella siempre tuvo el poder para volver a casa, solo que necesitaba darse cuenta. ¿Y por qué antes no se lo comunicó?
Tenía que aprenderlo por sí misma. Y hacía falta mandarla a una aventura fantástica y convertirla en cómplice de un asesinato para que se diera cuenta. Podemos cuestionar los métodos, pero no los resultados. En mi humilde opinión, Dorothy fue utilizada para participar en una conspiración en contra de la bruja mala por parte de Glinda y el mago. No me callarán. Dorothy se despide de sus amigos y utiliza la magia de los zapatos rojos para volver. Finalmente, Dorothy despierta y se da cuenta de que todo lo que acaba de vivir fue un sueño. Todos en su familia creen que tuvo una alucinación. El único que no parece extrañado es por algún motivo el señor Maravilla, que aunque la historia es muy ambigua, me hace gracia creer que él la metió de alguna forma extraña en todo este peo. Pero no importa, porque ahora para Dorothy no hay lugar como el hogar. No hay nada como el hogar. Y fin. No me lo pregunte, termina bastante rápido. ¿Qué habrá pasado con esa vecina mala gente? Supondremos que de verdad se la llevó el tornado. La verdad fue una experiencia bastante interesante. Diría que incluso a día de hoy la película se sostiene bastante bien. Claro, hay algunos detalles técnicos que me parecieron raros, como que algunos planos que están pegados entre sí se parezcan demasiado y se note mucho el salto entre uno y otro, o algunos travelings que parece que no te están mostrando nada por algún motivo, pero puedo dejarlo pasar porque en esta época esta clase de cosas no estaban tan estandarizadas como hoy en día. También me gusta la selección de canciones porque ninguna se siente fuera de lugar, tal vez como mucho la del león porque es algo redundante, pero aún así no me molesta. Eso sí, hay algo que no puedo justificar y es que algunos problemas se resuelven de forma como tan conveniente. Y sí, te estoy viendo a ti, Glinda. Y al tema de que la bruja se derrita con el agua, porque eso no lo mencionaron en ningún momento. Como muchos de ustedes sabrán, una de las razones por las que más recordamos al Mago de Oz es por su desastrosa producción. Y yo por comentar esto entro en una especie de conflicto. Porque por un lado, siento que es un tema que ya se ha comentado hasta el hartazgo, pero por otro lado siento que si yo no lo menciono aquí, parecerá que estoy ignorando el elefante en la habitación. ¡Ay, hola! Yo por mi parte les estaré dejando un par de videos que hablan sobre el tema en pantalla por si quieren saber más al respecto, pero les haré un breve resumen de cosas que pasaron en esta producción. A ver, empecemos. El set, debido a que se necesitaban muchos focos para que el Technicolor se viera bien, estaba iluminado con muchos focos y eso provocaba que estuviese a 40 grados durante los rodajes. Rodajes que se extendieron por meses debido a sus múltiples problemas. También se dice que en la escena de la nieve, el efecto de nieve fue hecho con asbesto, un material cancerígeno que se dejó de usar con los años, pero debo decir que en algunos libros sobre la producción de esta cinta se cita al artista de maquillaje Charles Schramm, que asegura que esto era yeso y no asbesto. En cualquier caso, tampoco es que sea buena idea respirar yeso, pero es mejor que asbesto, sinceramente. El maquillaje de los actores era todo un tema. El actor original del Hombre de Hojalata se intoxicó y tuvieron que reemplazarlo con el que salió la película. Al del león le pusieron un traje de piel real que lo traía muriéndose de calor. El del espantapájaros traía la piel toda maltratada por el maquillaje y las mallas y todo lo que le hacían ponerse encima. Y Margaret Hamilton, actriz de La Bruja Mala, no solo le cayó mal el maquillaje, quedándosele impregnado en la piel por meses, sino que se quemó haciendo una escena y tuvo que acabar en el hospital. Y ni siquiera los del estudio fueron los que le pagaron el viaje al hospital. El perro ni se salvó porque una vez le lastimaron una patita y tuvo que ser reemplazado mientras se recuperaba. Pero definitivamente la que peor lo pasó fue Judy Garland. El estudio la tenía muy a dieta y con una rutina estricta de ejercicios. Y ten en cuenta que con la poca energía que le quedaba en el cuerpo debía bailar y actuar en un set a 40 grados durante jornadas de más de 12 horas. Para esto solía recurrir a estimulantes para mantener el ritmo, cosa que ya era común en su vida desde antes y fue lo que acabó con ella años después. No solo eso, se dice que fue acosada por Louis B. Mayer, el director de la Metro-Goldwyn-Mayer, y por miembros de la producción. Como digo, en este apartado estoy siendo muy breve al respecto porque pasaron más cosas, pero los invito a investigar más al respecto si les interesa este tema. Digamos que este rodaje fue tan fuerte que una vez a alguien se le ocurrió inventarse que alguien se había muerto y la gente, como ya había escuchado tantas cosas feas, se lo creyó. Spoiler, no se murió nadie, por suerte, pero eso no quita que haya sido horrible. Con lo que no voy a ser tan breve solamente porque no lo veo tan comentado y me dio bastante curiosidad, es la conocida como la versión de Richard Thorpe. Primero dejemos en claro que por esta película pasaron varios directores. De hecho, el primero que se tuvo en la etapa de preproducción fue Norman Turok. Este llegó a hacer pruebas de maquillaje con los actores, pero se tuvo que ir porque estaba dirigiendo otra película al mismo tiempo. Ya verán que esto también era una práctica común, poco eficiente la verdad, en las películas de la MGM de aquellos años. Debido a este problema, se decidió que la película iba a ser dirigida por Richard Thorpe, director de MGM que tenía una visión algo diferente a la que acabamos viendo en pantalla. Lo más notorio sería la apariencia de Dorothy, que contaba con cabello rubio. A Judy la caracterizaron con una peluca durante esta etapa, y tenía un maquillaje que la hacía ver más como una muñeca que como una niña de granja.
Ella no era la única con un estilo diferente. Por las pocas fotos que sobreviven hasta nuestros días de esta versión, la bruja mala contaba con un maquillaje menos cargado y traía el pelo suelto. Este director estuvo durante 12 días filmando, y cuando ya llevaban unas cuantas secuencias filmadas, una en el Camino Amarillo y 2 en el Castillo de la Bruja, pasó el incidente con el primer hombre de hojalata. Básicamente se intoxicó por el aluminio que le estaban poniendo en la cara y tuvo que ser reemplazado por otro. Mientras buscaban un reemplazo, el estudio decidió que lo que se había hecho no tenía las vibras de fantasía que ellos querían, por lo que Thorpe fue despedido y todo su progreso desechado. Durante ese medio tiempo entre directores, invitaron a George Cukor a ver la producción. Es importante que sepan que este director era conocido por ser el director de las actrices, ya que solía tener muchas historias con protagonistas femeninas, y curiosamente su aportación al proyecto fue rediseñar la apariencia de los personajes principales, especialmente la de Dorothy y la bruja, dándoles la apariencia y direcciones de actuación que acabarían en el producto final. Después de sus aportaciones, contrataron a Victor Fleming, que no está de más decir, este tipo también era tremendo cabrón y trató mal a Judy Garland. Hombre en el Hollywood clásico no es gente. Quien dirigió casi toda la película, pero curiosamente tuvo que irse antes de terminar el rodaje a terminar de dirigir la accidentada producción de Lo que el viento se llevó, por lo que las escenas en Kansas debieron ser dirigidas por Kim Vidor, quien entre otras cosas le dio su toque a la escena de Somewhere Over the Rainbow. Volviendo brevemente a las escenas eliminadas de Thorpe, se estarán preguntando qué ha pasado con ellas, y es que actualmente contamos con poco material de esta etapa, limitándose a detrás de escenas de pocos segundos y fotografías. Pero debido a que MGM era bastante propensa a perder grabaciones, se cree que pudo haber perecido en el incendio de 1965. Contexto rápido, a esta gente se le quemó una bóveda y perdieron un montón de películas. Eso es tema para otro día. Y tampoco quiero que crean que las escenas de Thorpe fueron lo único que se quedó afuera. Hay secuencias grabadas por Fleming que acabaron siendo acortadas o directamente removidas de la versión final, como esta versión extendida del baile del espantapájaros donde se queda pegando saltos como si eso fuese una película de artes marciales, o un número musical desechado llamado The Jitterbug, del que apenas conservamos material a día de hoy. Volviendo al Mago de Oz, todo este desastre valió la pena, porque en el año de estreno la película recaudó $3 millones. Pero si eso es más o menos lo que le costó al estudio. Bueno, también tomemos en cuenta la inflación, ya que en esos tiempos esto era más dinero del que es actualmente, y tampoco es que haya sido mortalmente ignorada ya que ganó 3 Oscars ese año. Pero bueno, la cosa para el estudio no estuvo tan mal durante esa época porque ese fue el mismo año en el que estrenaron Lo que el viento se llevó, la película más taquillera de la historia en ese entonces, e incluso a día de hoy se intenta jugar un poco con los temas de la inflación. Con los reestrenos, El Mago de Oz fue recaudando mucho más, convirtiéndose en un clásico recordado por varias generaciones, y en un referente para las cintas que vendrían después. Aunque no fue la primera película en usar Technicolor y mucho menos ser la primera a color, le dio un uso bastante original para su época. Las secuencias en el mundo real fueron grabadas en sepia para que éstas hagan contraste con el colorido mundo de Oz. Es una cosa tan distintiva que incluso este recurso fue utilizado en historias relacionadas al Mago de Oz en el futuro. Oz el Poderoso también empieza con una secuencia blanco y negro, y Wicked, aunque no tiene una secuencia entera, cuenta con el logo de Universal en blanco y negro referenciando esto. A diferencia de lo que piensan algunas personas que no disfrutan de los musicales, lo más común hoy en día es que las canciones estén integradas en la trama, es decir, lo que cantan suele estar relacionado con lo que ocurre y la hace avanzar. A esto se le conoce como musical integrado, y aunque no lo crean, durante los primeros años del cine musical no era el estándar. Muchas películas exitosas de aquel entonces utilizaban los números musicales como espectáculos nada más, no estaban integrados en la trama, y en muchos casos acababan interrumpiéndola. Fueron los musicales de MGM como El Mago de Oz y más adelante Cantando bajo la lluvia los que acabaron dándole importancia a las canciones dentro de la trama, que tampoco es que lo hayan inventado ellos, porque esto ya era típico del teatro, pero su popularidad hizo que se aplicara también al cine. Terminando con la influencia que tuvo esta cinta, su representación de la historia acabó dejando una huella más grande que el libro original, afectando la imagen que se tiene sobre la obra. Hay acontecimientos y descripciones en el libro que no aparecen en la cinta y que por no aparecer en la cinta fueron olvidados por la mayoría de la gente. Por ejemplo, las zapatillas de plata del libro pasaron a ser de Ruby en la adaptación del 39, y esta tuvo tanto impacto que cada vez que se referencia o parodia al Mago de Oz, se hace referencia a las zapatillas rojas. Y ojo que este detalle está registrado por MGM, haciendo que siempre que se tenga que referenciar, se haga algún cambio para evitar reclamos por derechos de autor. Algo similar pasa con la apariencia de la bruja malvada, que en el libro no es verde y de hecho le falta un ojo, pero su versión de la película fue tan recordada que literalmente inspiró un libro y un musical al respecto. Pero bueno, una película tan icónica como esta obviamente necesitaba una secuela. Pero claro, con el infierno que manejaron para completar la primera, ¿quién querría volver para una segunda?
Aquí necesito darles el dato de que Frank Baum llegó a escribir en vida 16 libros de Oz, y cuando murió, la editorial que tenía los derechos siguió contratando escritores para continuar la saga, por lo que el lore oficial del Mago de Oz tiene 40 libros. Ahí hay historias de sobra, pero por algún motivo no suelen explotarse tanto en el cine y la televisión. Aún así han habido intentos por adaptar estos cuentos, así que pasaremos a ver otras adaptaciones que se han hecho de la historia. Lo más cercano a una secuela que se estrenó después de la adaptación del 39 fue Journey Back to Oz de 1972, una película animada donde la voz de Dorothy es dada por Liza Minnelli, hija de Judy Garland. Esto toma algunos elementos del segundo libro, pero no es 100% fiel al mismo. Años más tarde, en el 78, Sidney Lumet, director de 12 hombres sin piedad, se encargó de dirigir The Wiz, que además el guionista fue Joel Schumacher. Muy raro todo. Esto es una adaptación libre del libro original, pero con la característica de ser protagonizada por actores negros. De hecho, Dorothy es interpretada por Diana Ross y el espantapájaros era Michael Jackson, un año antes de sacar Off the Wall, para que se hagan una idea de lo inusual que era este proyecto en ese entonces como para que lo recordemos tampoco en nuestros días. En el 85, quizás un poco inspirados por el dark fantasy que andaba de moda en aquel entonces, Disney lanzó Regreso a Oz, una película que mezcla la historia del segundo y el tercer libro, con un enfoque un poco más oscuro ya que Dorothy llega a la tierra de Oz después de escapar de un hospital psiquiátrico. Vaya. También no nos debemos olvidar de que hubo una adaptación con los Muppets en el año 2005. La vi hace poco por curiosidad. Esta etapa recomiendo saltársela porque es horrible. 3 chistes buenos y nada más. Disney no se quedaría con las ganas de seguir explotando el mundo de Oz, y es por eso que en 2013 sacaron Oz el Poderoso, una precuela que cuenta el origen del mago. Cabe mencionar que no está basada en ningún libro y es completamente original. Y ya se estarán preguntando a estas alturas, ¿dónde entra Wicked en todo esto? ¿En qué libro de Oz se basará? Pues en ninguno. Wicked es ni más ni menos que un fanfic. La novela de Wicked sale en el 95 y es una especie de reinterpretación más oscura y adulta de los personajes del Mago de Oz. Luego sería convertida en un musical de teatro en 2003, quitándole toda esa oscuridad y temas adultos de la obra original para convertirla en una historia más family friendly, y luego sería llevada al cine y estrenada a finales del año pasado. Y sí, es un poco un enredo, pero es lo que hay. Ya para cerrar esta sección, puede que suene medio off topic, pero les informo que hay un RPG japonés para Nintendo DS basado en el libro original, y desde que me enteré tengo ganas de jugarlo, algún día lo haré. Finalmente, regresando a la película del 39, hay un tema que quiero mencionar porque a día de hoy me sigue pareciendo una locura, y ese es The Dark Side of the Rainbow. Resulta que si pones el álbum de Dark Side of the Moon de Pink Floyd durante el tercer rugido del león de la MGM, para que vean la paranoia que es esto, el ritmo y algunos de los sonidos de las canciones van siguiendo el ritmo de la película. Por copyright no les puedo mostrar mucho, pero en YouTube hay una recreación por si les interesa verlo. Al parecer el primero en hablar de este fenómeno fue el periodista Charlie Savage, y aparentemente sacó el dato de un foro random de internet, pero todos nos preguntamos, ¿bajo qué sustancias debes estar para llegar a esa conclusión? Realmente nunca lo sabremos. For those of you who have Dark Side of the Moon, press play now. Como conclusión, bueno, sí es verdad que El Mago de Oz sigue siendo una película muy única, pero en parte, y es probable que a ustedes también les pase esto, me cuesta disfrutarla en paz sabiendo que casi mandan a mejor vida a los actores. Creo que es algo que nos pasa a muchas personas en la actualidad, y es que de tanto escuchar sobre la producción, sobre lo horrible que fue, nos cuesta verla sin pensar en los horrores por los que tuvieron que pasar los actores y sobre todo la protagonista. Pero intentando no pensar en esos datos curiosos tan turbios mientras la veía, realmente la disfruté. Aunque sea una historia de viaje del héroe muy convencional y esté ambientada en un mundo de fantasía, la clase de personajes que aparecen, la escenografía y las canciones la han hecho destacar sobre otras historias de este estilo. Mejor lo vamos dejando por aquí. Si les gustó el video, no duden en dejar un like, comentar qué relación tienen con esta película, si les gusta, si no les gusta, si quedaron traumatizados por algún motivo, yo qué sé. Y ahora pasaré a darle las gracias a los super gracias del video pasado, que en este caso corresponden a Fer Polar, Ogan, Rodrigo Sánchez O2K, Solo Uno Más, Mr. Palomok, Capriel RM, Da Wolf y Mosi, Daeback K-Pop House, Gonza Club Penguin 13, Bell Loop Cats y Cassie Follerser. Muchas gracias a todos. Y bueno, yo me despido y ya nos veremos en otra ocasión. Chao. ¡Wow!